Es un honor para mí participar en este acto homenaje, en esta inauguración de esta exposición de uno de los mayores intelectuales, de uno de los más importantes artistas valencianos del último siglo y probablemente el que más impacto ha tenido en las masas, en las clases populares, en la clase trabajadora de todos los artistas españoles del último siglo. Quizá por eso, por ser un intelectual, un artista que ha dirigido su obra a las clases populares, a la clase trabajadora, quizá por eso el único o casi el único homenaje que le han hecho las autoridades valencianas a Josep Renau ha sido una pequeña, una casi insignificante placa en la casa en la que vivió. Actos como este, exposiciones como esta, sirven no solo para recuperar y para recordar la obra de Renau, sino sirven también para recuperar la esencia de lo que fue su vida y la importancia de lo que supone la cultura en la lucha por las conquistas sociales. Quizás si Renau no hubiese sido comunista, le habrían tratado mejor. Quizás si Renau hubiese renunciado o renegado de sus ideas en los últimos días, le habrían hecho merecedor de todos los honores, de premios, de calles, de avenidas, pero no fue así. No renegó de lo que fue y muchos han tratado de poner un manto de silencio sobre lo que fue su vida y sobre lo que fue su obra. Renau fue un genio del siglo XX que creció como artista influido por los vanguardistas valencianos al mismo tiempo que era influido ideológicamente por los revolucionarios y los comunistas europeos. Si me permitís, quiero comentar un pasaje de la vida de Renau que, en mi opinión, creo que es fundamental para entender su figura. Cuenta él mismo, en un texto escrito en 1975, cuenta su bautizo político, allá por el año 1931. Una noche oscura, en un solar en la calle Guillén de Castro, junto a la Estación del Norte, cómo acudió puntual a una cita cuando una voz joven, con un rostro irreconocible, le llamó por su nombre y le dijo: «Quedas relevado del examen de marxismo. Ya sabes bastante. Desde ahora eres miembro del Partido Comunista de España y secretario de la organización del Comité de Valencia. Mañana a las 7 en el bar Sport». Cuenta Renau, en ese mismo texto, su fugaz ascensión hasta convertirse en muy pocas semanas en el secretario político del comité, que no paraba de sufrir ese comité continuos cambios. Cuenta cómo en uno de los momentos ese comité estaba formado por 3 artistas plásticos, por un barítono, por 3 o 4 universitarios y por algún artesano. Cuenta cómo en las reuniones plenarias de la organización la composición social era prácticamente la misma, pero no había prácticamente rastro del proletariado, de la clase obrera. Cuenta cómo pasaban los días, las semanas, pasaban los meses, pasaba hasta un año y no llegaban a ser más que 30 personas. Cuenta cómo se desalentaba ante lo que estaba pasando y al ver que no avanzaban, cuenta cómo para animarse recordaba un texto de Plejano que decía: «Eran un grupo tan reducido de socialdemócratas que a los 5 años de su constitución se los ridiculizaban diciendo que todos los marxistas rusos podían sentarse en un sofá. Formábamos un pequeño grupo, se reían de nosotros y nos llamaban utopistas, pero puedo repetir las palabras de la sala. Fuimos muy pocos, pero rugimos tan fuerte que todos nos creíamos que éramos muchos». Y así se animaba Renau. Recordaba este párrafo porque eso es precisamente lo que pasaba con el grupo de Renau, que eran muy pocos, pero rugían como si fuesen muchos. Era aquella la época en la que el Partido Comunista no era capaz de llegar a la gran masa de trabajadores, a la clase trabajadora. La composición, como digo, de la clase del Partido Comunista no estaba formado por clase obrera. Y esto hizo que el propio Renau enviase una carta muy crítica a la dirección del partido. Una carta que, por cierto, casi le cuesta la expulsión. Pero hubo algo que frenó esa expulsión. Y fue la llegada de Pepe Díaz a la Secretaría General del Partido Comunista de España, quien vino a Valencia poco después de ser elegido y tuvo una entrevista con los intelectuales del entorno de Renau para decirle que su actitud crítica había sido muy valorada por la nueva dirección del partido y para trasladarles que la nueva dirección redoblaría el esfuerzo
del partido para llegar a la clase trabajadora y le dijo que los intelectuales iban a ser una parte fundamental en la lucha ideológica. Empezó entonces Renaud a retomar una vieja idea de fundar una revista que fuese asequible a las clases populares y a los más curiosos e inquietos de la clase obrera y de la pequeña burguesía campesina y urbana. Sus vivencias, las vivencias de Renaud, le habían descubierto una parte muy importante del frente cultural que estaba totalmente desguarnecida. Y creía que había llegado la hora, en sus propias palabras, de hincar el arado en aquellas tierras feraces, adultas y abandonadas por nuestra cultura clasista. Y así empieza a trabajar y a proyectar la idea de la revista Nueva Cultura, una revista antifascista, que abogase por una nueva cultura eminentemente popular, sin caer en el populismo. Además, él pensaba que tenía que ser una revista de carácter nacional, que se hiciera en Madrid. Y así fue como se marchó a Madrid, con su proyecto debajo del brazo, a reunirse con una serie de intelectuales, con redactores y colaboradores de la revista Octubre, que dijeron que ese proyecto no era viable, que era inviable, y lo rechazaron. Y Renaud se desmoralizó, pero antes de volverse a Valencia, fue a verse con la dirección del partido. Concretamente tuvo una reunión con Antonio Mige y con Pepe Díaz. Ahí tiene lugar una conversación que, como digo, es fundamental para el desarrollo posterior de la vida política y artística de Renaud. Pepe Díaz le dice en aquella reunión que la orientación, el carácter popular de la revista que quería crear era correcto. Le muestra su apoyo a impulsar una revista animada por comunistas, pero que fuese abierta a otras sensibilidades, siempre con un carácter antifascista. Y le dice Pepe Díaz a Renaud: pero desde Valencia, camarada, no desde Madrid, desde Valencia, hay que ser muy realistas y no haceros demasiadas ilusiones por la ayuda que el partido pueda prestaros. Hacemos lo que podemos, pero no nos ves, Antonio y a mí, panaderos de oficio, trabajadores revolucionarios, comunistas, que apenas hemos tenido tiempo para aprender y a leer y a escribir. Así nos han dejado, como a tantos millones, Renaud, estos cabrones, y con muchas ganas de aprender de los intelectuales comunistas. Vete tranquilo a tu tierra, saluda a los demás camaradas en nuestro nombre y a trabajar mucho. Habéis demostrado ser buenos comunistas y tenéis la confianza del partido. Pintad, escribid, publicad lo que queráis, lo que mejor os parezca, con entera iniciativa y libertad. Ya lo leeremos luego. Y si os equivocáis, ahí os caerá el palo encima y discutiremos como buenos camaradas. Y no os vayáis a creer unos gallitos con eso de que sois el único grupo que tenemos. Al revés, eso os da el doble de responsabilidad y tenéis que pelear mucho y muy duro para dejar de ser los únicos cuanto antes y que el partido tenga muchos grupos como el vuestro. Aquellas palabras reconoce Renaud en ese texto de 1975 que se le grabaron a fuego y que influyeron mucho en el devenir de su obra. La revista Nueva Cultura vio la luz, se publicó entre los años 1935 y 1937 y a ella dedicó Renaud sus principales esfuerzos durante ese periodo. Y en ella colaboraron los principales intelectuales y artistas españoles de la época. La aportación de Renaud con su obra, con sus inconmensurables carteles, fue enorme, como fue también enorme su actividad política y organizativa. El mundo nunca le agradecerá lo suficiente que fuese quien dirigiese el traslado de las obras del Museo del Prado a Valencia para protegerlas de las bombas fascistas. El mundo nunca le agradecerá lo suficiente que fuese quien le pidiera a Picasso que hiciese el Guernica. Pero su lucidez para utilizar el arte como vanguardia, como lenguaje, como canal para la proyección de una idea, como potencia y fuerza creadora sobre las condiciones políticas y sociales, fue inmensa, fue gigantesca. La obra de Renaud, su labor política con los intelectuales para abrir paso en España a una nueva cultura, nos recuerda que la batalla cultural es fundamental para afrontar cualquier batalla política. Hoy, en pleno 2014, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y preguntarnos cómo hemos llegado a esta situación. ¿Cómo hemos podido llegar a perder todos los derechos conquistados? A no haber sido capaces de frenar los ataques brutales de las clases dominantes contra la clase trabajadora. A haber permitido a que fueran debilitándose poco a poco las organizaciones de clase. La primera batalla que perdimos no fue la reforma laboral,
no fueron los recortes en sanidad, no fueron los recortes en pensiones, no fueron los recortes en educación, no fue la bajada de sueldos, los recortes en pensiones. La primera batalla que perdimos fue la que decidió el devenir de las batallas posteriores, que fue la batalla cultural. El capitalismo nunca habría podido vencer el asalto del siglo XX si no hubiese inundado el mundo con todas las formas posibles de expresión cultural para difundir las ideas sobre las que se sostiene el capitalismo, el individualismo, la competitividad y la guerra. Para ello ha utilizado todo tipo de medios, videojuegos, libros, películas, revistas, periódicos, porque sabe que, tal y como señalaría Gramsci también, la batalla cultural, ganar la batalla cultural, conquistar la hegemonía cultural es la que precede luego a conquistar la hegemonía política. Y conquistaron la hegemonía cultural, impusieron la cultura del individualismo, consiguieron romper los lazos tan fuertes que se habían creado durante muchísimos años y que unían a los trabajadores a principios de los años 80. Solo así, cuando consiguieron eso, tuvieron las manos libres para que los años 90 y los primeros años del siglo XXI hayan sido años de retroceso, de evolución, de recortes y de derrotas. Hoy, 80 años después, 80 años después de aquel día de 1934, en el que Pepe Díaz dijese a Renau y aquel grupo de intelectuales comunistas: pintad, escribid y publicad lo que mejor os parezca, con entera iniciativa y libertad, nos encontramos en un momento en el que debemos plantear de nuevo, muy seriamente, poner en el primer plano de nuestras prioridades, trabajar para librar la batalla cultural en todos los frentes, reconstruyendo la conciencia colectiva, la idea de la solidaridad y la unidad de la clase trabajadora y las clases populares, al tiempo que desarrollamos la batalla política en los frentes en los que la estamos dando. No podemos desligar nunca la batalla cultural de la batalla política. Si la desligamos, habremos perdido la batalla. Por eso no solo debemos homenajear a Renau y recordar su obra y exponer sus cuadros, como estamos haciendo hoy aquí. Debemos apostar por abrir paso a una nueva cultura popular, como hizo él en aquel momento. Crear nuevos espacios para artistas con conciencia, que sean capaces de transmitir las ideas de una sociedad nueva a través de dibujos, de fotografías, de cine, de libros y, por supuesto, como digo, ligar esto a la batalla política. Desde el PCPB, del Partido Comunista del País Valenciano, el partido de Renau, al que tanto dio hasta sus últimos días, ahí están sus portadas en Caldir, ahí está el cartel que hizo para el primer congreso del PCPB, ahí están las iniciativas para poder ayudar económicamente al partido. Desde el PCPB vamos a trabajar en ese sentido y también trabajaremos para devolver a Renau a las grandes masas valencianas. Y es que Renau es mucho más que un artista, es un ejemplo de conciencia y de fidelidad ideológica hasta el final. Y lo reflejó él mismo en el único poema que escribió. No temáis, sigo como antes y me será imposible cambiar o hacer algo diferente. Nunca os tomaré como testigos para decir que estoy cansado, para jurar que ya he cumplido con lo mío, ni mostraré jamás vuestros cuerpos destrozados para poner los pelos de punta a la evidencia. ¿No era esta la misma reflexión que nos hacíamos siempre que era necesario apretar el paso, camaradas? Muchas gracias.